el privilegio de tener esta charla con el profesor Moacir Safer, un amigo de la casa, un amigo sobre todo de la otorrinolaringología de Paraguay y otros países. Él es profesor de la Universidad Federal de Ciencias de la Salud. Él es profesor de Río Grande do Sul, ¿verdad? También es profesor, el director del programa Residencia del Hospital de Niños de San Antonio, ahí en Porto Alegre. Es miembro titular del Consejo de Representantes de Pediatría Otorrinolaringológica en Porto Alegre para el Brasil y para la IAPO. Y además de tener una gran experiencia, vasta experiencia sobre el tema, le agradecemos al doctor Richard Wagner que nos da esta oportunidad de poder compartir hoy con él. Profesor Safer, cuando usted quiera puede ya empezar. Bueno, estimados colegas, es con mucho gusto que estoy acá participando en este encuentro. Agradezco la invitación al doctor Richard Wagner, al doctor, tengo que leer acá, Jacob López de la Paz, y claro, Néstor, un amigo de Asunción. André. ¿Cómo es eso? La patogenia de la otitis media es multifactorial, pero la influencia de la evolución de la especie humana es muy poco considerada. Además de compartir un antepasado común, nosotros y los peces, son 450 millones de años. Los mamíferos y los peces continúan con el mismo tipo de sistema inmunológico. Como ejemplo de un ser acuático, tenemos acá un feto de 6 meses con la cápsula óptica. Aquí serán los huesecillos, la tuba primitiva y el tímpano primitivo. El desarrollo embriogénico reproduce las etapas de la evolución humana. Este feto es un ser acuático, es un pez, y va a salir y tiene que transformarse en un habitante con aire. Fíjense qué transformación, qué cantidad de cambios tendrá que sufrir. Y uno de los puntos que más crea problemas en esta transformación fue descrito hace muchos años, 1514, 1574, vivió un hombre, Eustaquio, y hoy damos el nombre a esta estructura, la trompa de Eustaquio. La trompa de Eustaquio apareció en los seres que viven en el aire, en la superficie terrestre, en el momento de que estaban viviendo en la superficie los reptiles semejantes a mamíferos. Fíjense la trompa de Eustaquio de un recién nacido humano, como es horizontal. El Neandertal de los lugares llamados Guattari 1 en Italia, ya tiene un poco de inclinación. Y nosotros, adultos, tenemos esta inclinación. Los cambios fueron necesarios por razones muy
muy prácticas de sobrevivencia. Por ejemplo, la energía sonora llega a los tiburones de agua para agua, el líquido dentro del oído, la cápsula óptica del tiburón. Nosotros tenemos líquido en nuestro oído interno, pero la energía viene por aire. ¿Y qué pasa? ¿Qué pasa? Es que el cambio del aire para líquido refleja la energía. 99,9 de energía es perfecta. Es decir, muy poco entra dentro del oído interno. Eu escucho varias veces y vos invitan. Muy bueno. ¿Hay algo que yo tenga que responder? Bueno, los ardipithecus son son primeros seres que podemos rastrear en la antigüedad. Esto a 5 a 4 millones de años pasados. Hasta el Homo sapiens, que tiene 200.000 años atrás, hasta el presente. Ahí tenemos un dibujo representando el Ardipithecus ramidos y los pantroglodites. ¿Por qué los pantroglodites están aquí? Porque el chimpancé pantroglodite es el ser más cercano relacionado a los humanos modernos en la vida. De estos destaco el panpaniscos, el llamado bonobo, una tribu de África que su DNA es igual en 98,7% al humano. Tiene un comportamiento muy interesante. Es un mundo dominado por las femias. Las relaciones sociales son bajo signo de reconciliación. Los conflictos son resueltos sin enfrentamientos. Y es uno de los raros animales en que no existe una relación directa entre sexo y reproducción. Hacen sexo todo el tiempo, con todo el mundo, libre y con entusiasmo. El gran impacto de la evolución fue el momento del bipedalismo. El cambio de posición de apoyo de 4 para los pies fue un momento dramático en esta adaptación. En algún punto que todavía no sabemos bien las razones, nuestros antepasados cambiaron de caminar en las 4 extremidades a solo 2. ¿Y qué pasó? Esto condujo a lo que se conoce hoy como el obstetric dilemma. Muchas cosas cambiaron. La columna, la articulación, las piernas, pero la principal ocurrió en el cráneo. El cráneo aumentó de tamaño. Se calcula que durante estos 5 millones de años del Ardipithecus hasta el hombre actual, el cráneo dobló de tamaño. Comparando con el pantroglodita, se puede ver la diferencia entre el canal del parto del pantroglodita y del hombre, la mujer. ¿Ve? La cabeza pasa, pero en nosotros
es muy estrecho. Eso es lo que se llama el obstetric dilemma. Con base en el desarrollo del cerebro de los humanos, ahí está, tendría que tener 9 meses en el útero y 12 meses afuera del útero. Esto es el obstetric dilemma. Al final, nacimos un año antes. El crecimiento del cerebro continúa fuera del útero. Eso tiene un nombre. Llama-se secondary altriaciality. Los antropologistas lo llaman esto de estereogestación. Es decir, complementamos el nacimiento después de salir al aire. ¿Y qué? Y que tenemos eso en relación al que hablé antes, del impacto en la trompa de Eustaquio. La trompa de Eustaquio es muy corta, la trompa de Eustaquio es demasiado horizontal, es demasiado flexible, y eso tiene consecuencias en las otitis. Este es un caso mío que apareció una nena de 1 mes y 4 días con una tumoración del tímpano. No era un abombamiento, era algo muy saliente, rojo, que yo no sabía lo que era, jamás lo había visto, y la llevé para una biopsia. Podría ser vascular, qué sé yo. Yo hice una punción, no salió nada, y la biopsia mostró que era tuberculosis. Claro, 1 mes de edad y 4 días. La sospecha primera fue de la madre. Y claro, no tenía tuberculosis genital. De pronto apareció, yo escribía para hacer el trabajo ese relato, y eran rápidamente más niños con la misma patología, el mismo aspecto, 6 al todo. Y yo buscando información, yo caí en un documento de la Organización Mundial de Salud, donde tenía una descripción de un señor, doctor José Bataraco, de Buenos Aires, del Hospital de Niños Pedro de Elizalde. Este se conocía BCGitis, pero en los ganglios, pero no se conocía, no se hablaba BCGitis en niños, en el oído. Y este hombre, yo me fui a Buenos Aires a visitarlo. Y claro, hablamos sin solución. Ahora, y eso fue la descripción que les hice de la tuberculosis, tiene 40 años. Ahora más recientemente, este doctor Mauricio Miura con Richard Rosenfeld escribieron el reflujo entrando por la tuba, asociado a la otitis, todavía dentro del mismo principio de la insuficiencia de la trompa de Eustaquio. Vean un feto con 24 horas que tiene tejido de granulación, que tiene edema de mucosa dentro del oído medio, con 24 horas, es decir, es una enfermedad que empezó en el útero, a través de la presencia del líquido amniótico. ¿Qué pasó con este pasaje que hubo?
Los cambios en el aplanamiento de la cara para hablarnos, resultaron en una fisiología deficiente de la trompa de Eustaquio en comparación con los primatas humanos. Los monos no tienen otitis media. Los humanos tienen otitis media. Eso se pasó. Ese acortamiento, así, para poder tener los dos tubos y permitir comunicación en laringe. Y la inclinación de los músculos que abren la tuba, así abre con mucho más fuerza horizontalmente que inclinado como en el ser humano. Entonces, ya es un otro factor que favorece las otitis medias en los humanos. Acá explicado visualmente por el profesor Isamu Sando. La diferencia que pasó con los humanos. La inclinación de abertura de la tuba. Un ejemplo muy interesante que fue dado por el profesor Richard, profesor Bluestone de Pittsburgh. Este perro que no tenía otitis media, el Golden Retriever, hicieron cambios genéticos y se acortaron, formando lo que se llama el Cavalier King, que es conocido por tener otitis con secreción muy, muy viscosa. Y es otro dado que se puede comparar con lo que pasó con los humanos. Todos los dibujos que nos muestran la tuba, los muestran así, abierta, siempre abierta, todos así. Lo que pasa es que la tuba está siempre cerrada. Abre por 0,2 segundos a cada 1 a 2 minutos. Al día, un total de 3 a 4 minutos. Pero esencialmente, el concepto que quiero transmitir es que está siempre cerrada y solo abre por acción del tensor velo palatino. Hay una función muy poco conocida que me fue presentada personalmente en Japón por el profesor Iwao Honjo de Kioto, que escribió un libro muy interesante solo sobre trompa de Eustaquio. Y él describió que la tuba, cuando estimulada eléctricamente, él ponía una solución en el oído medio, estimulaba la tuba y hacía una aspiración del líquido para dentro de la tuba. Después este líquido salía escurriendo por gravedad al faringe, pero había como una aspiración, lo que llamó de pump function. Uno de los problemas que encontramos en esta fisiología de la tuba y el oído medio es que en caso de una presión negativa, los líquidos, cuando están en poca cantidad, ellos por pump function o por los cilios, ellos se van a rinofaringe, pero cuando está lleno, genera una presión negativa. Lo que estoy hablando, que es una adaptación que todavía no marcha bien. La cavidad timpánica y el oído y el mastoide tienen un reservatorio de aire. Muy bien. Este aire viene por arriba en la tuba, en la parte superior, entre el aire, y la parte inferior
tiene cilios que mueve este líquido para el rinofaringe. Miren qué experiencia interesante de ese señor Hilding. Esta es una tráquea de una ave. Los cilios llevan el moco hasta este sentido y midió la presión que ocurría con este movimiento de drenaje, de movimiento de salida del líquido. En 40 minutos tenía una presión negativa muy significativa. Y así marcha nuestra tuba. En la Segunda Guerra, este avioncito que hizo muchos daños, los pilotos tenían que hacer una punción, los pilotos que iban a salir a volar, porque no podían compensar el brusco cambio de presión. Nosotros tenemos entonces aire en el oído medio, aire en la mastoides, y hasta donde se sabe, la prevalencia de la enfermedad del oído medio se limita a los humanos. Los animales con otitis media estarían extintos durante la evolución de las especies. No habrían sobrevivido a sus predadores por la pérdida de la audición. Relembrando, en el periodo de desarrollo de los seres humanos de 400 millones de años, la tuba cerrada abre por acción activa del tensor velo palatino. Este es un niño de 3 años. La tuba cerrada, la tuba membranosa, que es traccionada por el tensor velo palatino. Cosa que no ocurre bien en los fisurados. ¿Por qué? El tensor velo palatino, en vez de fijarse en esta área con un buen ángulo para abrir, se inseren de una mala forma. Por eso, todos prácticamente con fisura palatina tienen problemas de oído medio. Y no olvidar de buscar la fisura submucosa. Los intentos de resolver eso son muy antiguos. Esto es de 1804. Al mismo tiempo, Politzer quedó muy conocido por su proposición de politzerización, y ahí vino esta propuesta, como voy a decir, fantasiosa y real de resolver los problemas de tuba en niños. Se creyó antes que la insuflación tenía un buen resultado porque en monos el líquido desapareció en la otoscopia. Después se descubrió que este líquido iba para la mastoides, es decir, no resuelve la insuflación. Y ahora aparecieron casos como este, un pneumolabirinto con sordera, con mucho vértigo, por una insuflación. Para terminar, un error infeliz, un famoso patólogo que decía que sob influencia de una inflamación es que el epitelio del oído medio se transforma en columnar epitelial, que como sabemos es el epitelio respiratorio. Y el profesor Jacob Sade mostró que en el oído medio, como la tuba sale en el oído medio por arriba, es imposible
creer que esto sería algo así. Y él mapeó las células ciliadas de las regiones del oído medio. Cuando hay presión negativa, identificamos de esta forma, la membrana toca en el promontorio. Infelizmente, las cosas progreden silenciosamente. Es un niño de 7 años que la membrana se fue afuera, adentro. No es una perforación, es una retracción. Acá el promontorio, acá el yunque. El peor es que cuando la membrana timpánica toca el yunque, la vascularización que es por arriba tiene un prejuicio y hay una necrosis de la apófisis ancha, como acá. O el triste, ¿cómo decirá una madre que eso acá, la membrana se fue al promontorio? Este es un paciente mío. Este es un corte del profesor Sade. Vean cómo desaparecieron las fibras elásticas. Acá es epidermis, acá mucosa. ¿Cómo decir a una madre que eso tardó 7, 8 años para ocurrir? Ella va a decir, pero todos los 6 meses mi hijo era visto por un doctor. Bueno, finalmente tenemos el problema final, que es las perforaciones, algunas veces por inflamación, otras veces por entrar aire. Goldstein describió la timpanoplastia y claro, tuvo sus fracasos y creyó que el culpado era la tuba, creyó no, concluyó e hizo irradiación de la tuba con estroncio, como una tentativa de abrir la tuba. Eso que fue hecho y sin resultados positivos, hoy día están intentando repetir, pero no más con estroncio, con láser. El resultado, claro, el mismo. Goldstein, y ese de un trabajo suyo, original, como no tuvo buen resultado con estroncio, intentó desobstruir con un sondeo. Y hoy tenemos otro ejemplo de tentativa de desobstrucción con balón. Estoy terminando. La patogenia de la otitis media es multifactorial, pero la influencia de la evolución de la especie humana es poco considerada. Es decir, que el oído medio es una nueva estructura en la evolución de animales terrestres. Es el resultado del desarrollo de antepasados que llevaban agua en el oído. Es un espacio lleno de aire que necesita un canal para ventilar. La trompa de Eustáquio es considerada un órgano defectuoso a pesar de ser el resultado de un elaborado proceso evolutivo. Otros animales acuáticos resolvieron este problema. El pingüino puede ir hasta 150 metros de profundidad. Las tortugas, 300 metros. Las balenas, 1000 metros. ¿Y cómo hacen la compensación de la mucosa del oído medio para el tímpano y no pegarse al fondo? Ellos tienen la mucosa, un sistema vascular que se llena de sangre
para compensar la presión, cosa que nosotros todavía no hicimos. Concluyendo, la trompa de Eustaquio en el ser humano todavía está en desarrollo. Abre por acción del músculo tensor velopalatino. No es un esfínter para dilatar, ni un canal para desatascar. Le agradezco su atención. Espero tener hecho algún mensaje útil a mis colegas. Muchas gracias, profe Moacir Safer. Siempre es un gusto escucharte. Nosotros en Paraguay ya tuvimos el privilegio de tenerte acá muchas veces y como siempre, cada vez que hay algo interesante, siempre queremos compartir contigo y esta charla es muy interesante, sobre todo para los que están iniciando en el tema de la patología de la otitis media del oído. Es algo que explica muchas cosas que uno no le da mucha importancia. Entonces, a partir de ahora abrimos el debate para ver si hay algunas preguntas de la audiencia. Está con nosotros también el doctor Jacob López. Escuchamos la pregunta, ¿sí? Sí, gracias, Néstor. Muchas gracias, doctor Moacir, por la charla. Entré tarde porque, bueno, motivos personales. Pero pude escuchar la última partecita de la clase y muy interesante. Tomé nota porque de aquí a una semana tengo que dar clases a posgrado de pediatría sobre otitis media crónica. Y tomé algunas notas que me resultarían útiles para la clase. Mi gran dilema, justamente cuando uno da una clase, es el explicar el concepto de otitis media crónica. Y me gustaría escuchar de una persona como usted, doctor Moacir Safer, con gran experiencia en esto, ¿cuál es el concepto que usted maneja? Yo voy a responderte de una forma indirecta. ¿Cómo voy a decirte? Hay otitis media crónica con perforación, así nos enseñaron a todos nosotros. Paparella, el profesor Paparella, tiene trabajos hechos mostrando cortes anatómicos de otitis crónica con tímpano íntegro, con membrana timpánica cerrada. Entonces, el concepto de otitis media crónica son los cambios casi que irreversibles que como encontramos hoy en la sinusitis. La mucosa nasosinusal va sufriendo cambios que terminan de una forma irreversible. Nosotros ponemos tubos de ventilación. Mira la cantidad menor. Yo hacía 3 timpanoplastías por mañana. Hoy eso no existe más. Yo creo que fue por el tubo de ventilación, por el aire. Y esto apunta, este hecho apunta para la trompa de Eustaquio. Si la trompa de Eustaquio tuviera en estos enfermos una buena función, seguramente no tendría estos cambios de la mucosa. Viste en un corte, la charla no está preparada para eso hoy, pero tenía por lo menos una imagen de este feto de 24 horas.
que podrías llamar de otitis media crónica. Los cambios ahí de adentro, cambios importantes que ocurrieron mientras estaba en el útero. Cuando venga a nacer, ¿qué podemos esperar de otitis en este niño? Y es muy difícil hacer una otoscopia en recién nacidos, porque no tienen hueso. Si vas con un otoscopio, él empuja la piel y el diámetro del tímpano, que ya es pequeño en un recién nacido, se queda menor todavía. El diagnóstico es muy difícil, aunque para un buen otoscopista. Además, puede tener mesénquima todavía en el oído medio. Entonces, los diagnósticos de otitis en niños, principalmente en los recién nacidos, es muy difícil. Y eso sabemos que cuanto más tiempo viven con estas alteraciones en el oído medio, peor será el futuro. Y está descrito. Niños que tienen 1 año, 2 años, una otitis media, tienen un peor pronóstico futuro. No sé, Jorge, me escapa responder de una forma más simple, más objetiva a tu pregunta, pero puedo aconsejarte, busca este trabajo de Paparella, otitis crónica con membrana timpánica íntegra. Es muy didáctico, muy informativo, y creo que vas a encontrar ahí algo más para responder tu cuestión. Muchas gracias, profesor Moacir. Muchas gracias. Profe, yo tengo una pregunta. Ahora que dijiste, y si tenés alguna experiencia o alguno de los médicos acá tiene alguna experiencia, yo tengo que ver muchos bebés muchas veces en consultorio, en el Hospital Nacional, y realmente a veces es difícil hacer la otoscopía y a veces es difícil hacerle las fotoemisiones acústicas por el tema que mencionaste del que el conducto es todavía muy flexible. Con la endoscopía, ¿usted cree que sería mejor eso, profe? De verdad que yo no intenté eso. Yo, cuando tenía esta situación, yo llevaba al microscopio. Y puedo decirte que muchos niños que son tratados por pediatría con septicemia, tiene oculta una otitis media, una otomastoiditis, que los antiguos llamaban antritis, que se dejó de considerar. Pero yo te diría, funciona. No hay por qué temer de funcionar. Vas a hacer bien a este niño. No va a ocurrir nada. Funciona. ¿Me explico? Vas a aprender tú Sí, profe. también a mirar otros niños. Yo lo hacía bajo microscopio en el hospital. Gracias, profe. Sí, gracias. Estuvimos acá con el doctor Lavinsky, que es un colega muy competente del Hospital de Clínicas, iniciador de los implantes en Brasil. No sé si todavía estaba ahí. Podríamos preguntar a él alguna cosa o agregar algo, pero creo que ya se fue. Richard, ¿entendiste? Richard, ya estamos. ¿Quieres saber, profe, si entendiste algo o hace falta aclarar algo más?
porque Richard no va a tener miedo de criticarme. Los otros puede ser que son más jovencitos, no van a querer hacer eso. Entonces, No, lo que pasa es que la evolución que tú explicas es interesante. El otro lado, la hipoacusia sensoneural en los pescados y los pájaros, si ellos están afectados a sonidos altos para dar una hipoacusia sensoneural, tampoco ellos pueden reparar el órgano de Corti, y los Homo sapiens no puede hacer esto. Es otra cosa bastante interesante en la evolución. Es puro genética y hay mucha investigación sobre esto. Moacir, ahí está Lavinsky. eu saí um pouquinho, caiu minha ligação, mas corrobora. Vou tentar falar em espanhol, vamos ver se alcanço. Gracias, profe, gracias. Una experiencia no muy rara es estarmos trabajando en implante coclear y encontrar tejido de granulación en la mastoide con otoscopía normal. Eso corrobora, vamos decir, es testigo de que hablaste a poco del trabajo de Paparella, de que eso puede pasar y realmente todos los razonamientos se quedan un poco difíciles de ser explicados. Por lo tanto, me pareció muy interesante toda la coherencia de su presentación, la riqueza de informaciones y la aplicabilidad para el día a día, y por eso le felicito. Y por lo tanto, mismo para quien hace implante coclear, un estudio de oído medio tiene contribuciones. Por lo tanto, vuelvo a le felicitar. Obrigado, Lavinsky. Gracias, doctor Lavinsky, muchas gracias. Bueno, Richard, si es que no tenemos otra pregunta, podemos ya dejarle libre al profesor Saffer para que disfrute su sábado. ¿Qué te parece? Yo quería decir una cosa, Richard. Es bueno. Yo estoy grabando esto y en la página de YouTube de Global ENT tengo una copia de la charla de hoy. Y dame unos días y voy a ponerlo para gente que quiere ver esta charla o otras charlas que tenía en el pasado. ¿Ok? Profe, ¿quiere decir algo, profe Moacir? No, apenas un comentario que mostraron que el ruido excesivo produce una vasoconstricción. Esto sería una explicación interesante porque daña el órgano de Corti, el ruido excesivo, por isquemia. Pero es apenas un comentario. Bueno, yo voy a aprovechar de verdad el sábado. Mucho gusto en tener ustedes por compañeros allí. Esperamos futuros encuentros. Gracias, profe. Muchas gracias. Sí. Muchas gracias, profesor. Siempre muy buenas sus charlas. Siempre Chao, aprendemos Richard, algo. Luis, todos. Siempre aprendemos algo de usted. Hasta luego. Chao, chao. Okay.